Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo andan ustedes? Bien. Profe, la nueva actualización del ladder trae para reconocer la Blue Pill, del LD Micro, perdón. No me digas que la Blue Pill está allá en la actualización. Sí, Buenísimo, está porque... y hay otro micro más, otro STM. Oh, Yo no lo eso es... probé todavía porque ya lo armé con un pic, pero Está bien, está creo que... bien. Buenísimo, buenísimo. Eso es una excelente noticia, porque yo estaba meta a buscar con esto de la Blue Pill. También me interesa poder aprovecharlo de esa manera. Y hay unos métodos con el software de Mitsubishi, de los PLC de Mitsubishi, que parecen estar casualmente construidos con STM32, algunas variantes, ¿no? Y bueno, se veía lindo, pero es un lío, ¿viste? Había un firmware de unos rusos, había que pedirles a los rusos, a pesar de que parcialmente libre su firmware, bueno, una autorización, tenía limitaciones. Después alguna adaptación hay que hacerle al software y además armarse los cables especiales de Mitsubishi. Bueno, un lío bastante lindo de resolver, pero bueno, un poco práctico, ¿no? Lo que Así que sí si en la viene el micro, página del LD Micro, cuando uno lo descarga, el primer link que aparece, no está actualizado ese link. tienes Tiene razón. que entrar al repositorio por GitHub y ahí están las versiones nuevas. Y ahí uno puede descargar y encontrar entre todas las versiones y cosas que aparecen, la versión que tiene la Blue Pill. Bueno, eso me parece una excelente noticia, especialmente porque, bueno, el STM no solo está barato, sino que, bueno, es una placa muy potente, ¿no? Así que sacarle provecho al STM con el LD Micro es muy potente, a pesar de lo simple que es gráficamente. Incluye el manejo de ADs, el manejo de, bueno, de algunos otros servicios que el propio micro ofrezca. Así que, más allá del ladder, que es lo que nos considera en este momento, como plataforma está muy linda de aprovechar, ¿no? Excelente noticia y bueno, gracias José por averiguar eso y por comentarlo acá a todos. Así que ya saben, los que tengan la Blue Pill, pueden aprovecharlo entonces con el LD Micro. Che, José, ¿por qué no pasas el link del GitHub en el chat? Así queda para todos. Que es medio, la otra vez cuando lo buscábamos era medio difícil de encontrar dónde estaban todas las versiones. Dale, ya lo busco, le paso. Gracias, José. Ingeniero, Sí, sí. yo estuve haciendo la guía de ladder y me surgió la duda a la hora de hacer el flip-flop, el set y Claro. reset, y no quería saber cómo lo podía hacer porque en el LD micro yo vi una Sí. forma de hacerlo que era unir las salidas del set y reset, pero no encuentro la forma de hacerlo. He visto Bueno, que en el WinLadder sí se puede, pero en el LD micro no encuentro la forma de hacerlo. Y de ya con acuerdo. eso podría avanzar todo. De acuerdo, ya lo revisamos. Bueno, sería muy interesante de todos modos ver en esta noche algunos de las soluciones que ustedes han propuesto. Bueno, no podemos ver cuántos son en este momento, 56. No podemos ver sin duda las soluciones de todos, pero tal vez algunas vamos a mirar un poquito para, eh, bueno, ver qué tal andan o qué tan linda propuesta puede hacer para generalizarla. Y después, bueno, más adelante vamos a hacer una propuesta de generalización de métodos sistemáticos de solución. Bueno, acá yo tenía mi Blue Pill con el programador. Este kit anda saliendo unos 1.600 pesos, que para los precios que hay ahora de las cosas es una ganga. Las demás placas andan, no sé, en 5.000 pesos, de cualquier Y el otra cosa. integrado también es re barato, profe. El Sí, integrado solo está en 400 pesos en electrocomponente. Y hoy bueno, un PIC sí, mira. está a una luca, básicamente. Sí, ¿y qué cápsula será? ¿Será de este tamaño o será más grande? La La misma. misma. Viene, sí, viene para la Blue Pill, digamos. Bueno, esto con Lo un que poquito de sí, mano se puede probar. soldarlo, un dolor de cabeza, ¿no? Pero Un poquito, sí. Está un poquito más chico que lo típico que uno suelda a mano, pero bueno, habría que, habría que entrenarse. Está muy lindo de todos modos para práctica, está muy barato, es mucho mejor sin duda que cualquier cosa parecida al Arduino. Recuerden que el Arduino utiliza Atmel ABR de 8 bits. En el mejor de los casos, algunos de 32 bits, y casi siempre que es de 32 bits suele haber un ARM. Y este ARM les va a servir, entre otras cosas, para técnicas digitales. ¿Cuáles las técnicas digitales que están haciendo ustedes ahora? Las dos, ¿no? Sí, profe, la 2.
Bueno, ahí va a servir. Ahí estoy seguro que le sirve para usarlo de práctica, ya que conseguirse una EduCIA es bastante más cara, no recuerdo, debe estar de 5 a 10 mil pesos o más. Así que esta placa que tiene arquitectura ARM, Cortex M3, en fin, está muy linda de aprovechar. Y el programador bueno, mejor dicho, todo el kit conjunto, esta misma placa puede servirles después para construirse. Programadores SWD, programadores JTAG, en fin, van a servir para muchos otros propósitos. Así que por no muchos pesos y muy versátil. Ni qué decir para los prácticos, también esto sí no lo han encarado todavía con esta arquitectura. ¿Cómo es el nombre, ingeniero? Le llaman Blue Pill, generalmente por el color de la placa, que suele ser azul. También hay unos Red Pill, la placa es roja. Y suele haber alguna variante Black Pill por placa negra, pero tal vez puedas buscarlo directamente como era Kit ARM Cortex M3 de STM32. Lo voy a escribir ahí en STM32, sería la línea de procesadores. Sí, STM32. ST es el fabricante. Bueno, ahí lo han puesto con mucho más precisión. STM32 es la línea del fabricante, de 32 bits. Y en particular este kit, ¿cómo era que se llama? Perdón, se me olvidó. El del ARM Cortex M3. Esa línea les va a ayudar a encontrarlo no solo en Google, sino especialmente en Mercado Libre. Lo único, profe, sí. en tienda virtual, no tienda virtual, sino Tecnolive USA de ahí de Río Cuarto, lo tiene Sí. re barato, pero viene con un integrado falso, no viene el STM32. Justamente a Marcelo, creo que fue que Marcelo Casanova, justamente estábamos comprando para hacer prueba, y Sí. él lo compró y le vino con el integrado falso. No me digas. Yo la compré en Sí. NUTScience, Yo mismo también. precio, y en NUTScience me vino con el integrado que tiene por lo menos el mismo nombre. Veo que Sí, a veces sí. los chinos, bueno, hacen modificaciones, pero... Sí, yo lo he probado ya y está andando, o sea que lo compré en Cience y bueno, sí anda muy bien tanto el programador como la placa. En NUTScience. Es un proveedor de acá que está en zona sur, hacia la Después Renault. paso por el grupo un contacto. Bueno, mejor, muchas gracias, José. Muy Profe, buenos datos, entonces, lo que ha pasado hay José, otro, espero que lo aprovechen aquellos que todavía están eligiendo plataforma para su PLC y además para técnicas 2, en fin, para muchas otras cosas, ¿no? profe, hay otras plaquitas que yo había visto justo viendo uno en YouTube que hace varios proyectos, hacía proyectos tipo como el Google ese que se usaba como unos lentes. Ya le voy a Sí, pasar cómo se llaman, porque no me acuerdo ahora y no encuentro el canal, que es de también como acuerdo. una plataforma así. Buenísimo, buenísimo. También el ingeniero Gutiérrez tiene una que con un Cortex M4 es más potente Es cierto, que es la cierto. pila. El precio, bueno, es un lindo precio, pero aún así es accesible. De todos modos, podrían averiguar con el ingeniero Gutiérrez que tiene a la venta, es cierto, un kit de un M4. Un M4 es muy superior del M3. Básicamente sería como tener un M3 más un punto flotante más un M0, una cosa así. Así que es una placa muy potente. Creo que eso también incluye el programador. Era un Acá poquito más cara, pero Profe, sí, sí que vale la pena. Sí. el tema con estas placas por lo menos con las de Cortex M4, Sí, es que, o sea, además de la placa, sí o sí necesitas comprar el programador que usted tiene, que es un es precio más, cierto. digamos. Son Sí, es como cierto. 700 pesos más por ahí. Por ahí Casualmente en quizás el kit, conviene comprar eh, la original. bueno, podría ser. Bueno, esto de todo modo no es un original, ¿no? Este programador también es un clon. Es bueno, pero es un clon. El STM-Link original, el ST-Link original debe valer, no sé, 10 mil pesos, algo así. Yo tengo la de Claro, por eso, o ingeniero sea, Gutiérrez y Sí, perdón, alguien hablaba del... que yo tengo la del ingeniero Gutiérrez y viene con el programador. Por eso, ese es un muy lindo kit, es un poquito más caro que este, pero es mucho más completo, más poderoso. De todos modos, cualquier de estas placas seguro que les va a servir para más que una materia, ¿no? Ni que decir técnicas 2 de entrada, en esta la pueden aprovechar y bueno, y a partir de ahí en algunas otras materias que hagan, especialmente tirando al proyecto final. Una pregunta, ingeniero. Si no tenemos la Raspberry, yo por lo menos para técnica digital tuve que comprarme la Raspberry, Sí. ¿tiene sentido comprar este otro micro o directamente utilizamos la Raspberry
No, más vale. Lo que hay que hacer es aprovechar el hardware que tengan disponible. Si es que no tienen hardware, buenas opciones son este kit, ¿sí? Ya que el LD Micro lo tiene incluido, es facilísimo de utilizar. Los PICs, porque son fáciles de armar las placas. Los Arduinos, porque ya vienen armados. Y las Raspberry, que si las tienen, bueno, es todo muy bueno que la tengan y aprovechenla. Aprovechen el software que funcione sobre Raspberry. Creo que era el OpenPLC Editor. ¿Sí? Acá, ¿cuál es el objetivo nuestro? A mí me encantaría que hagamos más de hardware, etcétera, pero no es el kit de la cuestión para nuestra materia. Eso lo harán un poquito en técnicas 2 y en otras materias relacionadas, ¿sí? Lo que nos interesa es que ustedes se armen su propio PLC de entrenamiento, que tengan un PLC físico de entrenamiento, que eso les sirva mucho más que solo para esta materia, para entrenarse como si tuvieran un PLC real, ¿sí? Hay muchas cosas que armando ustedes su propio PLC van a tener disponible en este PLC de entrenamiento, algunas que van a quedar un poco afuera, por decir, la especificidad del software del fabricante Siemens, Telemecanique, Schneider, bueno, no la van a tener, pero no va a haber una gran diferencia con el uso que ustedes le van a estar dando para aprender, ¿sí? Ese es nuestro objetivo, y nuestro objetivo principal es entrenarnos en resolver mediante diagramas de contacto ladder. Entonces, si ustedes tienen resuelto eso, fíjense que hay algunos de sus compañeros que mencionaron ya disponer de un PLC, bueno, muy probablemente van a poder hacer un poco más en el hardware exterior del PLC para entrenarse, ¿no? Es bastante probable que ellos ya sepan eso, pero bueno, esto es lo que estamos tratando de hacer en nuestra práctica, ¿sí? Así que ese es el punto que nos interesa. Tienen una Raspberry, aprovechenla. Tienen un Arduino, úsenlo con el software adecuado, programenla con ladder. Una Blue Pill, bueno, estamos descubriendo en estos últimos días que se puede también trabajar con ladder casi de manera directa, casi sin problemas, ¿sí? Ese es el punto. Teensy, los Teensy, sí, son muy lindos kits también, son relativamente pequeños y muy potentes. No sabría decir si hay software de PLC para ellos, de todos modos, software de ladder, digo. De todos modos, recuerden que el LD Micro genera código en C, así que si ustedes tienen un flujo de diseño en C para el Teensy, también se podría aprovechar el LD Micro, generar el código C, compilar para el Teensy, programar el Teensy, etc. ¿Sí? Traten de hacer el camino más corto siempre, el más fácil que tengan. ¿Para qué? Para que con ladder programemos una plataforma microcontrolada. Esa plataforma pasa a ser nuestro PLC de entrenamiento. Eso es lo que pretendemos, ¿sí? Hay mucho más para aprender y mucho más para hacer y variantes y cosas así. Son todas muy entusiasmantes, pero bueno, no tenemos tanto tiempo de dedicarle a esas cosas en esta materia. Estamos tratando de hacer por objetivo. ¿Nuestro objetivo cuál es? Tener un PLC físico de entrenamiento, ¿sí? Para que ustedes hagan verdaderas conexiones, aparte de las conexiones de control que vamos a hacer en ladder, ¿sí? Bueno, se ve que hay problemas de conexiones, porque cada rato estoy dando admisión ahí, se ve que hay unos que se les desconecta. Espero que bueno, me estén viendo y escuchando relativamente bien. Sí, a mí me pasó eso, profe, ahí estuve renegando con el internet de lujo sí, que tenemos. Bueno, bueno, tenemos temas pendientes, son un poquito de ladder, otro poquito de circuitos magnéticos para resolver los prácticos y un poco más que los prácticos, ¿no? Más ejercicios, así ustedes tienen buen entrenamiento. Veamos un poquito de... Ingeniero, una consulta. Sí. Estuve haciendo ejercicios, el último, el 10. Yo quiero saber cómo unís, por ejemplo, dos flip-flop, por ejemplo. ¿Cómo lo unís dentro del ladder? O sea, dentro del código ladder. ¿Esto? Me quede claro. Sí. ¿El 10? Bueno, ahí lo vemos. Déjame ver si yo lo uso en WinLadder porque tengo más experiencia con él. No voy a demorar mucho en dibujar. Bueno, por lo pronto decíamos aquí, la mayor parte de los ejercicios estos que hemos dejado de entrenamiento son simples, salvo algunos pocos que son sin duda desafiantes, y trata de obtener de ustedes una práctica o una profundización de tal manera de que ustedes inventen soluciones al problema planteado, ¿sí? Tampoco son una locura de difícil, pero puede ser que una primera aproximación uno dude un poco, intente algunas cosas y no hayan salido, ¿sí? Entonces, estimo yo, ustedes me dirán, que las compuertas no fueron un gran desafío, a lo sumo diría yo que la SOR o la... A ver, no estaba la XNOR, pero bueno, la SOR podría haber sido un pequeño desafío, no muy difícil. Si ustedes volvieron un poquito a técnicas digitales, no es difícil construir.
con llaves, ¿sí? A modo de transistores o a modo de lógica de llaves, ¿no? Lógica de compuertas mediante álgebra de Boole simple. ¿Todos han resuelto la SOR? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Bueno, lo que les pedía en algunos de estos circuitos es que hagan dos circuitos, ¿sí? Dos circuitos, es decir, no repitan el circuito, sino que un segundo circuito actúe de la misma manera. Eso era una interesante aplicación del teorema de De Morgan, ¿sí? Si ustedes recordaron un poquito, al menos en forma práctica, el teorema de De Morgan, hay por lo menos dos maneras de construir cualquiera de estas compuertas que acabamos de construir mediante ladder. Y es básicamente una utilizando la salida en directa y otra utilizando la salida en negada. ¿Sí? La salida negada, la salida en NC, nos permite construir el circuito, sería el circuito, se me olvidó el nombre, era circuito espejo, ¿no? Circuito... se me olvidó, el dual, ¿sí? El circuito dual. Es decir, si ustedes construyeron con AND NOT, el dual hubiera sido una OR. Y si ustedes construyeron con OR y NOT, y el dual hubiera sido una AND. Bueno, así, digamos, los series se transforman en paralelo y los paralelos en serie. Y las negaciones se hacen correspondientemente según sea el caso de la compuerta que estemos tratando. Eso es especialmente evidente en la SOR, ¿sí? En la SOR se hace evidente eso. ¿Alguna pregunta con este tipo de ejercicios de compuertas? ¿No? Bueno. A ver, yo me voy a armar una compuerta SOR simple. Profe, disculpe, recién entro. ¿Qué preguntó? El segundo nombre de cada uno. Escriban, por favor. Preguntaba si han hecho la SOR y si tuvieron algún inconveniente o tienen alguna pregunta con ella. Yo tengo una duda, pero con un ejercicio más adelante. Bueno, ya lo vemos. Bueno, aquí me armo entonces el circuito de una SOR de manera sencilla. ¿Sí? Ese sería el circuito en positivo, el que uno, creo que la mayor parte hubiéramos convenido en construir este, ¿sí? Básicamente, si se fijan, tenemos, llamándole A y B a 0 y 1, tendríamos A por B negado, más A negada por B, ¿sí? Para un resultado positivo de Q0, ¿sí? Esto lo podemos simular. ¿Sí? Como pueden ver, a ver, yo no lo veo. Ahí, si yo no activo ni I0 ni I1, es decir, el 0, 0, tenemos 0 para nuestra salida, ¿no? Si yo activo alguna de ellas, por ejemplo esta, ahí tenemos el 1. En cambio, si activo la otra, bueno, ya saben ustedes, en 1, 1, la SOR da otra vez 0. ¿Podríamos haberla construido por el De Morgan? Y sí, definitivamente. Habría 4 maneras de construir esta compuerta. Otra manera hubiera sido, por ejemplo, usando el circuito, veamos si nos sale, el I0. Y 1, y 1, no, esta quería la otra. Uno. Aquí hacemos la... Uno, y acá la I0. Ya vemos el asunto de las negaciones, ¿dónde me quedarán? Ahí tendría yo, a ver, el paralelo de I0 con I1 más, por el paralelo de I0 con I1. Uno de los dos tiene que ir negado, así que vamos a transformar esta en negada. Bueno, mejor era editarla. Ahí creo que tendríamos no me acuerdo, pero es bastante probable que esto sea lo que pretendemos. Veamos si es así. Ponemos no este, sino el inverso. Hacemos un Q1. Recuerden, en ladder no pueden repetir salidas, ¿no? Bueno, veamos el comportamiento de esto. ¿Sí? Ante el mismo estímulo en ambas, el resultado es el mismo que ustedes pueden ver ahí.
Veamos si continúa siendo así una vez que toquemos. Ahí parece ser el mismo, pero fíjense que esto está negado, así que seguramente no he puesto el circuito correcto, lo que acabo de construir seguramente es una XNOR. Pero bueno, esa era una variante que uno puede pretender construir, ¿sí? Utilizar la ecuación dual, no me ha salido a mí en directa, es probable que haya construido yo la XNOR, porque fíjense que esta es la bobina encendida, pero tenemos que utilizar el NC, con lo cual estaría apagada, así que acabo de construir una XNOR por una salida negada, ¿sí? Pueden hacer entonces los duales de esto, lo mismo para todas las compuertas. Son interesantes entrenamientos ¿para qué? Para trabajar con los series y paralelos de esto, ¿sí? Los series y paralelos duales nos pueden dar alternativas de solución para cuando la salida es negada, ¿sí? Esto es como poner negación a la salida, ¿sí? Bueno. El punto 7 preguntaba lo siguiente: construye un diagrama de contactos que realice la operación de un, demuestre que el circuito de autoenclavamiento se comporta como un flip-flop set-reset, mediante circuitos equivalentes y en forma analítica, ¿sí? Es decir, por los dos métodos, por los circuitos equivalentes y por la forma analítica. ¿Alguno lo ha resuelto? Yo, profe. El autoclavamiento lo vimos en la clase anterior. Y bueno, y set reset lo vi en un ejemplo que daba el programa escrito online. Sí. Así que sí, lo deduje por medio de esas dos comparaciones, la parte analítica. Sí, por métodos analíticos sería trabajar con la ecuación. Veamos si nos dibujamos un autoenclavamiento. Y Juan, Leitol creo que era, contame, a ver cómo lo has hecho. ¿Cómo lo has encarado? Sí, me va un segundo que busco mis anotaciones. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Un segundito que busco mis anotaciones y le cuento. Sí, dale. Estamos Q0, Q1, Q2. Bueno, acá nos construimos un autoenclavamiento para ver cómo trabaja. Supongo que ustedes lo recuerdan, pero por si acaso no lo recuerdan, aquí lo estamos redibujando para someterlo a simulación. Recuerden que este es un autoenclavamiento básico y típico en la mayor parte de los circuitos de diagramas de contactos con contactores, por ejemplo. Ahí lo tenemos trabajando. Si yo le doy un pulso, y un pulso significa un prendido y un apagado ahí nomás, básicamente como si tuviera un pulsador. Es muy común en algunos fines de carrera que actúen como un pulsador. Entonces, le doy un pulso y lo suelto. Bueno, no me ando, se ve que algo hice mal o está andando lenta mi simulación. A ver. Está activado I1, profe. Debe ser por eso. Sí, cierto. Tengo que dejarlo activado es decir, el verde aquí en mi simulación, recuerden que es contacto cerrado. Bien, no energía eléctrica, sino contacto cerrado. Bien, entonces ahora sí, hacemos el I0 en un pulso, y ahí lo tenemos disparado, ¿sí? Eso fue el enclavamiento del circuito de autoenclavamiento, o de su salida, si lo quieren más específicamente. Recuerden que Q2 como salida es una bobina de un relé. Q2 como entrada es el contacto auxiliar de una bobina de salida. Así que lo que tenemos enlazados, si se quiere magnéticamente, el Q2 de salida con el Q2 de entrada, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos entonces nuestro autoenclavamiento funcionando en enclavamiento. Para desenclavarlo hay que hacer un pulso, y es muy importante lo del pulso. Ustedes pueden ver que recién me falló casualmente porque había quedado abierto el circuito NC. Ahí le hacemos un pulso, es decir, lo abrimos y lo volvemos a cerrar. A pesar de haberlo cerrado una vez más, ¿sí? La animación no muestra chapitas moviéndose, es una animación simple hecha con colores verdes nomás, de contactos cerrados. Ustedes pueden ver que se acaba de cortar la salida Q2, ¿sí? Este es un circuito muy típico en ámbitos de control, tan simple, tan sonso como esos grandes mandos con un botón verde y un botón rojo. Bueno, el botón verde es el I0, el start o set de un flip-flop, y el I1 es el reset, corte o paro de una máquina, ¿sí? Básicamente se arma con un relé, con un contacto auxiliar, y los otros contactos que aquí no están dibujados son los contactos de potencias que van a prender o apagar ya un motor o alguna máquina en particular.
Profe, en el set y reset había una condición que no se tenía que dar, digamos. No importa en este caso, acá. Después de muchos años de probar este circuito, así con llaves, ustedes lo pueden construir y es bastante más estable con llaves que con compuertas. En compuertas es inestable y uno no podría asegurar cuál es el comportamiento ante el caso prohibido. El caso prohibido se hace evidente por los nombres del set y reset. Uno dice, le voy a decir a la salida Q de este flip-flop que se encienda y que se apague a la vez. ¿Qué tiene que hacer? ¿Actuar como una nueva compuerta cuántica? Bueno, evidentemente eso no ocurre. Y en el caso de los flip-flops es una situación inestable que depende de valores anteriores, ¿sí? Eso puede demostrarse, pero con trabajo con flip-flops verdaderos en circuitos digitales. En el caso de las llaves, lo podemos probar aquí. Si yo activo ambas llaves, ¿sí? Fíjense que activar la segunda llave es cortarla, ¿sí? Si yo activo ambas llaves, sí o sí queda sin energía, ¿sí? Esto es porque, si ustedes se fijan, este circuito, la realimentación es única, no tiene doble realimentación. Un flip-flop tiene doble realimentación y eso provoca que haya un ciclo infinito de realimentaciones. En el flip-flop, efectivamente, tenemos una situación inestable que no podría asegurarnos que se quede apagado. Este circuito que ustedes ven que es simple y lo podemos construir eléctricamente con un verdadero relé y un contacto auxiliar del relé, es estable. Este tipo de autoenclavamiento, ante doble estímulo de marcha y parada, queda apagado, ¿sí? Ustedes pueden ver que es prioritario el apagado por la conexión del NC del I1, es decir, la conexión de corte o de paro, ¿sí? Vamos a construir, de hecho, el otro flip-flop, el otro autoenclavamiento. Vamos a construirlo acá al lado, el autoenclavamiento que tiene la condición de corte, bueno, de otra manera, ahora se los dibujo. Vamos a utilizar los mismos estímulos, es decir, la I0, y en este caso ponemos directamente hacia la salida siempre tenemos que usar otra, no lo olviden, siempre salidas distintas. Podemos usar M si no queremos gastar verdaderas salidas eléctricas, pero por lo pronto es lo mismo en una simulación. Ahora aquí hacemos la realimentación de la Q3, ¿no? Q3, y ahora tomamos la llave NC y la ponemos en serie con la realimentación, ¿sí? Ahora cerramos el circuito, ¿sí? Ahí cerramos el circuito y ahora lo sometemos a simulación. Bien, ustedes pueden ver que ante los mismos estímulos, fíjense que tanto la llave I0 como la llave I1 están activadas. Pueden verlo acá arriba, ¿lo ven? La I0 y la I1 están activadas. ¿Qué significa en un circuito de autoenclavamiento tradicional? Significa que hemos puenteado la primera parte del disparo, pero está abierta la parte de conexión de corte. Por lo tanto, no dispara Q2. ¿Sí? Fíjense el segundo autoenclavamiento, esto también es un autoenclavamiento, lo pueden ustedes después comprobar. El segundo autoenclavamiento tiene el I0 conectado de manera directa, ¿sí? con la salida. Y por lo tanto, no lo interrumpe que la realimentación está en corte, como pueden ver, por el I1 estar activado y ser un NC. ¿Sí? Entonces, este tiene prioridad de encendido. Este también es un autoenclavamiento, pero es con prioridad de encendido. Entonces, estos dos simples circuitos son una forma de construir lo que en electrónica digital llamamos flip-flop, pero es como construirlo con solo una compuerta y su realimentación. ¿Sí? Es como construir con solo una compuerta y su realimentación, no con las dos compuertas NOR o con las dos compuertas NAND. Recuerden ustedes que en las dos compuertas NOR y NAND tienen realimentaciones cruzadas, es decir, doble realimentación, de una salida a la otra, con dos salidas, con doble entrada y con doble realimentación. Entonces es un circuito más complejo que esto en realidad. Pero lo que estábamos tratando de ver es si es equivalente a nivel funcional. Y eso lo vamos a demostrar en un momento más. O al menos les doy la pauta y me gustaría sí que ustedes lo continúen, especialmente aquellos que no lo hayan hecho. Volviendo a esto, acá tenemos presentados los dos tipos de autoenclavamiento. El autoenclavamiento con prioridad de apagado, el tradicional, que es ese que hemos dibujado en el rank 3, y el autoenclavamiento con prioridad de encendido, es decir, que ante el estímulo doble de marcha y paro, lo enciende. El otro, ante el estímulo doble de marcha y paro, lo mantiene apagado. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia que tienen estos dos autoenclavamientos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a escribirla. ¿Alguien decía algo, perdón, aparte? No sé.
Bueno, vamos a escribir las ecuaciones de estos dos flip-flops. Vamos a ver si... Profe, ¿puede repetir vuelta cómo es el nombre de los dos? ¿Con qué opciones eran? Sí, no son nombres exactamente estandarizados, hay muchos nombres para estos circuitos, así que los van a encontrar con diferente nomenclatura, dependiendo si está en inglés, si está en castellano, e incluso hay variedad tanto en inglés como en castellano. ¿Sí? Un nombre como circuito de autoenclavamiento es relativamente común para este tipo de circuitos, pero cuando ustedes hablan del autoenclavamiento, generalmente se refiere solamente al circuito del rank 3. ¿Sí? El circuito del rank 4 también es un autoenclavamiento completo porque tiene, miren, se los voy a demostrar. Vamos a utilizar aquí. Bueno, ahí tenemos nuestros dos autoenclavamientos funcionando, enclavados. ¿Sí? Podemos desenclavarlo, probemos. Fíjense que yo voy a operar sobre I0 y 1 allá arriba para no intervenir en el circuito porque son los mismos nombres, es lo mismo. Así que voy a cerrar el I1, que en el NC será abrir. Y lo vuelvo a su situación original. ¿Sí? Ahí hemos hecho un corte, fíjense el disparo. Vamos con el disparo. Dispara. Y se quedan encendidos. Vamos al corte. Y se quedan apagados. Los dos funcionan igual, salvo en la situación de doble estímulo. ¿De acuerdo? Los nombres con los que me estoy dirigiendo a ellos, más que nada por la función que tienen, sería autoenclavamiento con prioridad de apagado al primero, el rank 3, y autoenclavamiento con prioridad de encendido, el rank 4. ¿Sí? Hay otros nombres que, bueno, no sé, surgen de los distintos ámbitos de aplicación, especialmente en el inglés. Bueno, los autoacopladores suelen ser de 5 voltios, no son de 24 voltios. Son ustedes los que tienen que adaptar los 24 voltios de entrada, es decir, deben hacer resistentes las entradas de su aparato a 24 voltios sin que se quemen sus autoacopladores. Bueno, profe, siempre considerando poca corriente, ¿verdad? ¿Perdón? No entendí. Que en el caso de usar 24 volts, tendremos que usar una corriente chiquita solamente para prender el LED del autoacoplador. Exacto, exacto. Si ustedes limitan la corriente, ya están dándole la tensión que corresponda o incluso menos que la tensión de 5 voltios para la cual está trabajando. Es la corriente el asunto, claro. Bien, veamos si dibujamos un poco. Vamos a ver si... Bien, fíjense, vamos a dibujar entonces aquí nuestro primer circuito de autoenclavamiento. Perdón por las patas de araña. Bien, teníamos aquí, bueno, vamos a dar por hecho que actúa como un flip-flop. Vamos a dar por hecho que actúa como un flip-flop, pero vamos a tener que demostrarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación de Q? ¿Cuál es la ecuación de Q? Bueno, hay un paralelo entre S y Q que está en serie con R que está negada. Esa es su ecuación. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, el profe no es infalible, así que corrijan cualquier cosa. Bien, ahí tenemos la ecuación. Veamos la ecuación de un flip-flop. Del lado de R va Q y del lado de Z va Q negado. Bien, ¿cuál es la expresión de Q? Leámoslo. Fíjense, hay una NOR de por medio, así que vamos a ir construyendo la suma que está realizando. Está realizando una S más Q, toda negada. ¿Está bien ahí? S más Q toda negada.
Sí, profe. Bueno, vamos con la Q. Bueno, la Q tiene, a ver, una R más una Q negada. Todo eso negado. Claro. Todo eso negado. Bien, ahora hay que combinar una y la otra, porque después de todo, no le voy a poner ahora los subíndices T y T más 1, pero ustedes los pueden sobreentender. Ya saben que lo que está a la derecha es en tiempo actual, mientras que lo que está a la izquierda es en tiempo futuro. No tenemos una sincronización explícita aquí, pero de todos modos es así como funciona por los retardos propios de las compuertas. Bueno, ya que lo tenemos en este punto, veamos cómo podemos introducir uno en el otro. Bueno, para hacerlo un poquito más evidente, se me han perdido los colores acá. A ver, acá está. Fíjense que aquí tenemos la Q negada y la podríamos introducir de manera directa ahí. Lo voy a intentar. Escribo el Q que tenemos R más el Q negado, pero el Q negado es todo aquello, así que directamente hago el S más el Q, que esto estaba bajo una gran negación. Estoy reemplazando nomás, ¿sí? Y ante esto, se me ha pegado un poco, lo voy a tener que escribir de nuevo porque está muy pegado. No, las rayas se van a entrar a confundir. Vamos a hacer un poquito más abajo. Disculpen. A ver, ahí. Q. Teníamos R más el Q negado. El Q negado lo tengo que reemplazar completo por S más Q, que tiene una negación ya propia. Y esto a su vez tiene una negación. ¿Digo mal? Ah, no, sí, digo mal, perdón. Miércoles, qué mal dibujo. Estoy dibujando en la pantalla con un lapicero. Ahí está. Sí, profe. ¿De acuerdo? Todo el Q negado lo he reemplazado por el S más Q negado, que arriba teníamos equivalente. ¿Está bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien, hagamos nuestro tradicional de Morgan. Y hacemos un R por negado y otra negación parcial del S más el Q, que ya tenía una negación. Como pueden ver, vamos a poner un parentesito para no perdernos. Y hacemos, y se nos van estas negaciones. Resultado, Q de tiempo futuro es igual a R negado por el S más el Q. No es otra cosa que la ecuación de la que habíamos, tenido de referencia de nuestro autoenclavamiento simple. ¿Se entiende? Sí, profe. Acabamos de ver que el comportamiento de un flip-flop NOR-NOR es idéntico, no estamos hablando del caso especial, ¿no? Es idéntico en el comportamiento funcional de S y R de nuestro autoenclavamiento. Bien, ya que les he mostrado este paso, les queda a ustedes de ejercicio demostrar que el otro autoenclavamiento es igual al NAND. Puede haber unas negaciones extra, pero deberían ser idénticos. ¿De acuerdo? Voy a hacer otra pequeña demostración, solo para mostrar cómo podríamos haberlo demostrado por circuitos equivalentes. Esto fue analítico. Veámoslo por circuito equivalente. Lo dibujo de nuevo. Bueno, ahí tenemos nuestro autoenclavamiento original. Entonces comencemos a reemplazar por compuertas. Fíjense, teníamos un paralelo entre Q y S. ¿Cierto? Un paralelo entre Q y S. A lo cual va un serie entre, pongámosle una negacioncita, R negado en serie con el paralelo de Q y S. ¿Está bien hasta ahí? Lo que sale aquí es una Q, ¿cierto? Sí, profe. Sí, vamos bien. Bueno. Bien, ya que se llama Q, lo hagamos circuito, porque esto es lo que tenemos. ¿Sí? Ahí se puede ver explícito la reglamentación física, eléctrica que hubiéramos tenido que construir para hacer nuestro, llamémosle nuestro autoenclavamiento, pero con compuertas. Bien, este circuito, como pueden ver, no tiene explícito la otra salida, es decir, la Q negada, no la tiene dibujada,
y no vemos el balanceo simétrico de compuertas. Pero podemos trabajarlo hasta que aparezcan donde esperamos verlas. Veamos si lo hacemos. Por ejemplo, ya que queremos transformar todo en NOR, deberíamos introducir. Voy a trabajar sobre el mismo dibujo, así que espero que lo recuerden. Hasta ahí no he modificado el circuito, ¿cierto? He puesto una negación a la salida de la OR y una negación a la entrada de la AND. Son dos NOT. Ya que está, seguimos con las transformaciones. ¿Está bien hasta ahí? ¿Algún inconveniente? ¿Alguna queja? ¿Nada? No, profe, se entiende, se entiende. Todo bien, profe. Bueno, va otra transformación. Una AND con negaciones a las entradas es lo mismo que una NOR. O si lo quieren, una AND es una OR con negaciones a las entradas y a la salida. La que faltaba es la de la salida, así que por eso le hemos puesto nariz de payaso. Bien, ahora que lo tenemos así, lo vamos a reordenar un poquitito. Si lo dibujáramos así, fíjense, la Q tiene que entrar, ven aquí la Q, entra una de las entradas de la otra OR. Así que ahí la hemos hecho. Q entra a la entrada de la otra OR. La otra salida de la NOR entra a la otra entrada, pueden verlo ustedes aquí. Y veamos, ¿quién se alinea con Q? Con Q se alinea R, como hemos pretendido antes. Y aquí tenemos la S. Casi por obligación llamamos a esta Q negada. Ahí lo tenemos por transformación de circuito. Una vez más, tienen que hacer eso mismo, pero para el otro circuito, y demostrar que se trata de un flip-flop NAND. ¿Puede haber negaciones extra? Se las encargo. ¿Se entendió? Tenemos dos métodos entonces. Uno analítico, en el cual teníamos como punto de referencia la ecuación del autoenclavamiento. Y hemos buscado, fíjense que hacemos Q negada en Q, no al revés. Q negada en Q para este. Hemos buscado la ecuación equivalente de nuestro flip-flop y la encontramos idéntica a la del autoenclavamiento. En este, en cambio, transformamos este circuito con llaves en un circuito con compuertas, lo hemos acomodado un poquito y resultó ser casi idéntico que el flip-flop NOR. Bueno, esa sería la pauta para el ejercicio 7. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces no olviden de demostrar similarmente para un flip-flop NAND y nuestro segundo circuito de autoenclavamiento, es decir, el autoenclavamiento con prioridad de encendido, perdón. ¿Sí? Profe. Sí. A mí en ese punto se me hacía lío cuando lo quería arrancar, digamos, porque no sabía cómo ubicar la S, la R y la Q en el circuito de autoenclavamiento. Bueno, es por el rol que le hemos dado. Vos fíjate que cuál es marcha y cuál es parada. Bueno, son análogos de set y reset, ¿no? Nada más que en bonito castellano. Ah, claro. Sí. ¿Está bien? Set y reset nos pueden sonar, pero ¿cómo no vamos a saber set y reset? Pero son palabras en inglés que no son naturales para nosotros, por ahí uno está muy acostumbrado a decirlas y no a entenderlas. Así que tal vez en los circuitos de autoenclavamiento, ya que son un poco más domésticos, a veces se utiliza una terminología un poco más común, que acá se nos va a hacer evidente una vez que hagamos este tipo de equivalencias, ¿no? Pero repito, ¿por qué el autoenclavamiento es estable mientras que el flip-flop es inestable para la misma condición que llamamos prohibida en el flip-flop? Bueno, es bastante probable que sea por la siguiente razón. El autoenclavamiento tiene una única salida y hay una única realimentación. Este es un circuito simétrico con doble realimentación. Pueden ver ustedes cómo las realimentaciones son cruzadas, ¿sí? Aunque internamente coexisten esas señales, en el autoenclavamiento no están individualizadas, ¿sí? No he encontrado más referencias que lo que les estoy diciendo. Habría que verlo en algún libro un poco más profundo, pero no he encontrado nada más sobre el flip-flop a manera de autoenclavamiento en el cual efectivamente es estable.
Bien, ¿alguna pregunta más con esto? Nada más. Bueno, vamos a la 8. La 8 dice, construye un diagrama de contactos que realice la operación de un flip-flop toggle. Una pequeña pista. El circuito equivalente, bueno, lo pueden ustedes obtener a partir de las compuertas. Suele haber una O exclusiva de por medio, ¿sí? Suele haber una O exclusiva de por medio para la operación entre Q y un estímulo T del toggle. ¿Sí? Generalmente hay una O exclusiva, creo que era Q con T, y por lo tanto el resultado es siempre uno de los dos actuando y no los dos a la vez actuando. Pero hay un problema. El ladder, ¿sí? El ladder no es un verdadero circuito eléctrico. Si ustedes lo construyeran con circuitos eléctricos, quedaría enclavado como una espera de un flip-flop toggle en un cambio por cada estímulo, cuando T lo habilite. En el ladder deben ustedes hacer uso de una herramienta que la hemos mencionado por aquí, no le hemos dado mayor importancia, pero van a tener que usarlas, que son los detectores de flanco. ¿Sí? Los detectores de flanco. Entonces, los detectores de flanco, a fin de cuentas, son, llamémosle, una herramienta de software más propia de un microcontrolador, como ustedes bien saben que hay un microcontrolador en estos PLC. ¿Por qué? Porque es una secuencia. ¿Sí? En realidad tenemos una secuencia y hay que capturar el flanco y no el nivel de la llave de estímulo T. ¿Sí? La llave de estímulo T. Con lo cual lo estamos sincronizando. Así que el toggle hay que introducirle unas capturas de flanco. Al menos una captura de flanco, sin importar cuál sea. ¿Sí? Entonces, ese sería un método. Hay otros métodos un poco más eléctricos, para los más, los que le dediquen más tiempo, también lo pueden descubrir, algo más eléctrico. Pero eléctricamente, a fin de cuentas, lo que van a estar construyendo es un detector de flanco. ¿Sí? Aún eléctricamente con llaves pueden construir un detector de flanco. Puede hacerse, el circuito se pone un poquito más largo, utiliza memorias intermedias, con lo cual se pone costoso a nivel de PLC. ¿Sí? Tal vez no costoso a nivel de compuertas, donde las compuertas abundan. Bueno, eso es una mini guía, ¿sí? Sería suficiente con utilizar un detector de flanco. También hay maneras de hacer detectores de flancos con circuito eléctrico puro, en ladder o con diagramas de contacto, es decir, con verdaderos contactores, con verdaderos relés y contactos auxiliares. De todos modos, después les voy a dejar una guía en la que se hacen esos detectores de flancos con circuito eléctrico. Por lo pronto, nos basta con usar alguna herramienta de detección de flanco propia del PLC que estén usando, es decir, del software. En el LD Micro no me acuerdo, pero debe tener algún tipo de detección de flanco. En otro software también los hay, especialmente si el PLC se trata de un PLC industrial. ¿Sí? Y es una herramienta típica de uso en circuitos ladder, ¿sí? No en circuitos hechos con contactores. En contactores uno se da maña y básicamente construye un detector de flanco con circuito eléctrico puro. ¿Sí? ¿Alguien ha resuelto el toggle tal vez hasta ahora? Profe, yo había buscado un método para el toggle y justamente encontré una forma de hacer un one shot y con eso pude resolverlo. Efectivamente, un one shot y algunos otros circuitos actúan a manera del one shot. Es un circuito que eléctricamente da un disparo y básicamente se transforma en una detección de flanco. ¿Está muy bien? Está muy bien. Ya que está, no está mal guardarlo en la caja de herramientas al one shot y, bueno, saber aprovecharlo varias veces. El contador, bueno, no es una mala estrategia si es por solo resolver el problema, pero es muy costoso gastarse un contador por un toggle. ¿Sí? Recuerden, las máquinas, hay muchas máquinas que tienen, decíamos, el gran mando verde y rojo, verde start y rojo corte, stop. Hay algunas otras máquinas que nos basta con un pulso. Hacen un pulso, prende, hacen otro pulso, apaga. ¿Sí? No es que no se puede usar un contador, pero es un poquito costoso. Yo buscaría, Facundo, una segunda solución. De todos modos, la solución del contador es una solución también ingeniosa. ¿Sí? Nada más que estamos tratando de que el contador cuente 0, 1 y basta. Para hacer 0, 1 es básicamente una detección de flanco. Hay varios métodos similares en ese sentido. Bueno, vamos al 9, control de nivel de un tanque. ¿Sí? Vamos a suponer por un momento, no sé cuántos de ustedes lo han resuelto, puede que varios de ustedes ya lo hayan resuelto, hayan buscado una solución que esté por ahí. Sí, profe, lo resolví.
implementado, bueno, acá lo sugerido sería, bueno, una de dos, o batallar con las condiciones combinadas, ¿sí? Con todas las combinaciones, algunos por ahí pueden haberse perdido en el combinacional y haber hecho un combinacional como resultado, ¿sí? No es que no funcione, pero hay un punto que pone en evidencia que el combinacional no es la solución. Y es que el circuito se queda oscilando o en I1 o en I0. ¿Sí? Con un combinacional, ¿sí? Se queda oscilando en I1 o en I0. ¿Sí? Se queda en un prendido apagado, prendido apagado, prendido apagado, prendido apagado con una muy baja histéresis. ¿Sí? Entonces la única manera de resolverlo es con un secuencial. Y el secuencial ideal, ustedes ya lo han hecho en técnicas digitales, es un flip-flop. El secuencial ideal más chico es el flip-flop. Y como hemos dicho hoy, el flip-flop no es otra cosa que el autoenclavamiento. Así que un autoenclavamiento con la señalización adecuada tiene que permitirnos resolver este control de nivel de un tanque. Idealmente, el I0 es la marcha y el I1 es el corte. ¿Sí? El I0 es la marcha y el I1 es el corte. Prácticamente está resuelto en ese punto. Sin embargo, el problema pide una condición extra Pero con el tiene el I2. I2 Sí, 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 Jesús. que tiene 3 entradas. En realidad, el I2 también es una entrada más. Exacto. Hay que Entonces, uno tener tiene en que cuenta, contemplar. porque si no te abre la bomba y se jode sin agua. Claro, claro, uno tiene que contemplar que hay una situación de corte más, ¿sí? Y todavía, si leen bien, la condición de corte tiene una situación particular, pero una buena aproximación sería comenzar con un autoenclavamiento para I0 y 1, en ese mismo orden. Y una segunda variante, que ya comienza a solucionar el problema pedido, es cómo introducir I2 al circuito de tal manera de que, primero que nada, I2 también funcione de corte, pero especialmente, fíjense que hay una condición extra que se pide. Si durante el funcionamiento de la bomba deja de haber agua, ¿sí? La bomba se debe detener hasta que retorne el agua, ¿sí? Bueno, esa es una situación especial que les va a provocar ahí algunos cambios. Una sugerencia es usar memoria para el circuito de autoenclavamiento y a la memoria activarlo según I2, ¿sí? Bueno, hay variantes, pero esa es una sugerencia, ¿sí? Una sugerencia. Entonces recuerden, la última oración de este problema, el 9, es el que da un poquito de complicación, ¿sí? Les pido entonces, bueno, que sus resoluciones sean, resuelvan ese último punto. Más allá de que hayan creado algunas intermedias que son buenas soluciones, que tal vez no cumplen con la última condición de la última oración de este problema 9, ¿sí? ¿Se entiende el punto de esa oración clave? Profe, yo hice el autoenclavamiento y puse I2 en serie, digamos, con todo el circuito de enclavamiento. Bueno, ahí tanto I1 como I2 funcionan como corte, pero no se restablece el circuito cuando I2 se restablezca. Es decir, cuando vuelva a haber agua. Tiene que esperar que se vacíe el tanque para que dispare I0. ¿Se entiende? Entonces, hay un truco de hacer un circuito serie, sí, pero con la memoria del autoenclavamiento. Es decir, el autoenclavamiento solo trabaja con I0 y I1 y la I2 está trabajando con la memoria que a continuación tengamos antes de activar Q. ¿Sí? Experimenten. Claro, ahora entendí, profe. Si estaba a medio, sí. Tiene que continuar desde donde estuvo, la última posición, digamos. Exacto. Exacto, ese sería el punto, ¿sí? Si vuelve el agua y se quedó a media, debe seguir llenando. ¿Sí? Es un pedido extra casualmente para que uno le busque la vuelta a un circuito que la solución básica es simple, la solución particular es un poquito, bueno, un poco menos simple, ¿sí? Para aguzar el ingenio. No es muy difícil, pero sí me gustaría, les recuerdo, en ese, la sugerencia es usar una memoria intermedia, ¿sí? Para finalmente con la memoria I2 actuar sobre Q0. Ingeniero, le hago una consulta por el ejercicio que estamos hablando recién. Sí, los sensores tirarían un 1 cuando, o sea, sí, tirarían un 1 cuando detectan agua o cuando no tienen agua. Que es una duda que me había quedado, porque en uno dice que
el I0, cuando se activa el sensor I0, doy por hecho que cuando no tiene agua, se enciende la bomba, y después, y que se cierra, o sea, se detiene cuando se cierra el sensor I1. Cuando se cierra, o sea, da un... Generalmente los sensores los vamos a comprar del mismo tipo, así que ambos se deben encender con agua y ambos se deben apagar sin agua, si fuera el caso, si no el contrario, ¿está bien? Lo que quiere decir que en realidad van uno negado del otro, y por lo tanto al estar uno en NA y otro en NC, es probable que los dos nos queden en NA o los dos nos queden en NC. Sin embargo, sugeriría para simplificar la solución en pensar en el rol que cumplen y después adecuar el circuito eléctrico externo o poner las negaciones al principio, ¿sí? Es decir, I0 debe avisarnos cuando está vacío, e I1 nos debe avisar cuando está lleno. Si ustedes lo piensan así, es evidente que trabajan uno en contra del otro como sensores, pero nos interesa el rol que cumplen, y ese rol queda explícito en nuestra condición de marcha y parada. Claro, claro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo que intento ahora es solo generalizar la solución. No resolver el asunto de, pucha, me compré los sensores X y ahora voy a tener que cablear este inverso y este en directa, y uno entra a confundirse, porque ya comienza con el rol de los NA y los NC propios del propio sensor. Claro, era más que nada para saber después del momento de hacer un informe. Yo estaba pensando en última, si es que lo había entendido mal, porque me da la impresión que era uno NA y otro NC, o sea, uno normal abierto y uno normal cerrado. Se lo iba a especificar en el informe, pero bueno. Es cierto, es cierto. Quería sacarme la duda con usted, así no le hago un embrollo, digamos, ahí. Sí, está muy bien la pregunta. Lo que sí sugiero, decíamos, tomar el I0 por vacío, en positivo, y tomar el I1 por lleno, en positivo. Eso haría que los sensores sean uno inverso del otro, pero no importa ese punto ahora, porque lo estamos resolviendo en el circuito de control. ¿Sí? Está claro. Dale, muchas gracias. Por nada. Bien, el montacarga de dos posiciones tiene un único motor, pero fíjense que un único motor con una dirección que va hacia arriba y una dirección que va hacia abajo. ¿Está bien? A fin de cuentas son dos salidas. ¿Sí? A fin de cuentas son dos salidas. El inversor real del sentido de movimiento o de alimentación eléctrica para el motor va a depender de qué tipo de motor es. Es un motor de continua inversión de polos. Es un motor de trifásica. Y dos entradas, ¿no? Claro. Hay 4 entradas. Es un inversor de trifásica. Bueno, invertirá una fase por la otra y logrará la inversión de sentido. ¿Sí? Es uno monofásico con doble sentido. Bueno, habrá que usar la bobina que corresponda para hacer el arranque en el sentido contrario. Bien, entonces aquí nos interesa que hay dos salidas, no una salida. ¿Sí? Dos salidas, y hay una condición, y ahora sí sugiero que ustedes piensen en autoenclavamientos nada más. Solo piensen en autoenclavamientos. Hay muchas maneras de resolverlo. Es más, una vez más pueden hacer una tabla con realimentaciones y redescubrir dónde están guardados esos flip-flops gracias a todas las combinaciones y haciendo las ecuaciones. Se puede, ¿sí? Se puede hacer. Lo mismo se puede hacer con hacer todas las combinaciones, más la realimentación, más la memorización, y les va a salir un flip-flop. Pero va a ser muy laborioso. Así que conviene usar la receta. Y a la receta retocarla según nos convenga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la receta para esto? Q0, un autoenclavamiento. Q1, la otra dirección, otro autoenclavamiento. ¿Qué debemos encontrar entonces entre estos sensores y pulsadores? ¿Quién dispara y quién corta? ¿Sí? Las condiciones serían simples. Bueno, las condiciones pueden ser simples, como por ejemplo, solo evalúo el pulsador o solo evalúo el sensor, pero también pueden ser más complejas. Para eso hemos aprendido a hacer series y paralelos. El serie nos sirve para decir se debe cumplir esto y esto. Y el paralelo nos sirve para decir se puede cumplir esto o esto. Entonces, el disparo puede estar dado por una condición en serie o una condición en paralelo. Y el corte puede estar dado por una condición en serie o una condición en paralelo. Esto ya es de manera general. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy sugiriendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Nadie más dice que sí, pero bueno. A ver. Sí, profe, se entiende. Bueno. Pregunten si no, ¿no? Pregunten, por favor. A ver, déjenme ver si tengo autoenclavamiento por ahí extra.
resolución de problemas de diagrama de control mediante autoenclavamiento. Capaz que sea este. Sí, este. ¿Se ve ahí resolución de problemas de diagramas de contactos mediante autoenclavamiento? Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, este es un pequeño documento de resumen. Esto tiene 4 páginas con, creo que algunos ejemplos, se me olvidó ahora, que les resume las funciones del autoenclavamiento como solución genérica. ¿Sí? Fíjense que acá dice resolución de problemas de diagramas de contacto mediante autoenclavamiento, como un método genérico. ¿Sí? Entonces acá tenemos el autoenclavamiento, ¿sí? Marcha y parada. Ya saben, la marcha en NA, la parada en NC, siempre y cuando ese rol lo cumplan justamente los sensores o fines de carrera que ustedes tengan en mente, o los pulsadores que tengan en mente. Si acaso no lo cumplieran, tienen que invertir el rol para que dé lo que corresponde. Entonces puede que ya no vean NA-NC como lo vemos ahí, ¿sí? Pero por eso, primero, es conveniente que ustedes lo resuelvan con casos en positivo, ¿sí? Entonces acá tenemos la ecuación, ¿no? Acá está escrito largamente, pero es nuestra ecuación de recién. Q igual a, ya se me olvidó, era Q igual a S más Q por la R negada. ¿Sí? Nada más que está explícitamente salida, marcha, parada, etc. Acá tenemos el otro autoenclavamiento, ¿sí? El autoenclavamiento con prioridad de encendido. ¿Sí? Ahí tenemos su ecuación. Ustedes deben comprobar que esa ecuación se corresponde con el NAND con negaciones adecuadas. ¿Cuál es el método de autoenclavamiento para ciclos y movimientos? Bueno, acá se explica una serie de metodologías genéricas para movimientos simples y para movimientos combinados con ciclos. ¿Sí? Bueno, esta metodología genérica es la que nos va a permitir resolver cualquier tipo de máquina sin importar mucho su complejidad. ¿Sí? Solo con autoenclavamiento y un poquito de ayuda. Memorias internas, marcas. ¿Sí? Esas memorias nos van a servir para ir guardando en memoria casualmente todos los movimientos que se deben dar según unas condiciones. Y finalmente, agrupando memorias, actuar sobre la Q de salida. ¿Sí? Bueno, es una metodología relativamente simple que se va a comenzar a poner en evidencia en este práctico. En este práctico, fíjense, tenemos 2 salidas. ¿Cómo las resolvemos? Bueno, ustedes tienen que encontrar el rol de qué combinación particular de pulsadores y sensores da la marcha y qué combinación particular de pulsadores y sensores da el corte, ¿sí? Del paro. Así que resolvemos 2 autoenclavamientos y ya lo tenemos funcionando. ¿Sí? Esa sería una sugerencia de solución. Si ustedes lo han logrado resolver de alguna manera, bueno, eso siempre es bueno porque eso aumenta la práctica de inventar soluciones. No es la única solución, estas son soluciones por receta. Sí. Pero usted puede habilitar compartir, porque acá tengo yo el ladder abierto con el diagrama del montacarga, para ver si Bueno, puede discutir cómo está hecho. Bueno, dale. A ver si lo puedo hacer. ¿Se lo ve ahí? Ahí va a aparecer. Ahí está. Bueno, fíjense que aquí Marcelo ha propuesto esta solución. Vean ustedes, ahí clarito se ven 2 autoenclavamientos, lo cual es un buen inicio, ¿sí? Vamos a analizar cómo están construidos estos autoenclavamientos. Él ha determinado que para, fíjense, sería Q0, sería motor hacia arriba. Ahí está el tablerito, profesor, que dijo usted que tenemos que hacer para no tener todo desordenado arriba. Claro, fíjense, tenemos todos los pulsadores, todos los sensores y una M extra, ¿sí? Una M que no estamos usando. Esto es un pequeño tablero de comando, eso nos facilita para que actuar sobre los pulsadores y ver el resultado. Faltaron las Q, pero bueno, aquí en un circuito corto lo estamos viendo las Q también. ¿Sí? Entonces fíjense que el primer circuito de autoenclavamiento tiene el pulsador B, estimo yo que el PB significa ir a B, ¿sí? Pero para que el pulsador B tenga validez, debemos estar parado en A. Así que si se da el pulsador B, estamos parados en A, dispara. ¿Sí? El NC no interviene en este punto. Claro, sería pulsador B y pulsador A y sensor B. Exacto. No exacto. sé si... Me parece a mí correcta, pero bueno, los que estén viendo, fíjense que es una interesante solución que utiliza el principio del autoenclavamiento y utiliza un rol combinado para el disparo y un rol simple para el corte. ¿Sí? El rol combinado de disparo dice
usted debe estar en el piso correcto y pulsar la dirección adecuada para establecer el motor en el sentido que corresponde. ¿Sí? ¿Y cuándo se va a detener el aparato este? Se detiene al llegar. ¿Sí? Si voy a A, el sensor de llegada es el A. Si voy al B, el sensor de llegada es el B. ¿Sí? Hay una solución un tanto más simple, pero con menos verificación, que sería no verificar el piso de partida. En alguna solución podría ser que uno la aproveche, pero tiene el inconveniente de no verificar el piso de partida. Eso serviría, por ejemplo, sí serviría para si se quedó en el medio, siga y se actúe a partir de la pulsación simple. ¿Sí? Pero me gusta más esta solución porque hace una combinación, una verificación extra, un nivel de seguridad mínimo. ¿Sí? Hay más seguridad que uno le puede poner, pero esto es una buena solución. ¿Sí? Además, Marcelo acá implementa lo que llamábamos tablero de control. Esa línea auxiliar en la que vemos todas las entradas y faltaría todas las salidas. ¿Sí? Puede estar en una línea extra en paralelo para esa M2. No, porque acá es muy sencillo, pero a los próximos se hace un choclo que tremendo. Así es, así es. De sensores y pulsadores. Exacto, exacto, así ocurre. ¿Alguna pregunta? Profe, yo lo que hice que ahora, viendo esto, creo que está demasiado simple, fue hacer una tabla de verdad y ver en qué caso me daba la salida, supóngase, como tengo dos salidas para el motor, dije cuando sea 0,1 baja y cuando sea 1,0 sube. Entonces hice la tabla de salida y bueno, y después el circuito lógico en consecuencia. ¿Podés mostrarlo o no lo tenés a mano? Sí, lo tengo, pero me quedó muy simple, me da vergüenza mostrarlo. Bueno, está bien, está bien. De todos modos, lo que has explicado es relativamente evidente que has hecho un combinacional simple, ¿puede ser? No es sí, sí, sí. Bueno, no es. Claro, no está mal de por sí. Lo que se te ha perdido, Juan, ahí, es el hecho de que los motores se van a apagar apenas, por ejemplo, si vos has hecho una combinación del estilo de un sensor que está abajo, permite que vaya para arriba, al moverse, ese sensor se apagó. Y el motor deja de andar. Claro, no considera el estado que está subiendo. Exacto, entonces ahí lo que nos está faltando en una solución así, no está mal planteada, lo que nos está faltando es memorizar. Cuando vos le introduzcas memorización, vas a terminar una solución o un poquito más compleja que la que recién vimos de Marcelo, o una solución que te va a parecer basta. Ahí va, bueno. Lo tengo si lo quiere ver, pero es básicamente eso. Sí, 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 está comprendido. Supongo que, bueno, no todos pueden haberlo imaginado. Yo lo imagino porque sé que es una solución que uno al principio, a mí también me ha pasado eso. La primera vez que aprendí, por ejemplo, a mí me dio ese tipo de solución para esto. Alguna vez yo hice la solución para esto y me dio un, no me acuerdo, póngale que una AND con una NOT en alguna de las entradas, no recuerdo, algo así. Bueno, estaba linda, pero ¿qué ocurría? Ante una buena simulación, uno encontraba que oscilaba en I0 u oscilaba en I1, ¿sí? Porque no tiene memoria. Dispara, se vuelve a apagar, dispara, se vuelve a apagar, dispara, se vuelve a apagar. Una cosa así sucedía. Entonces, ¿por qué? Porque hemos usado un combinacional. En realidad, una tabla completa, te ha faltado combinar la tabla completa con una Q ya puesta en las entradas. Al poner la Q en las entradas, lo que vas a obtener es una ecuación realimentada. Y esa ecuación realimentada no te va a llevar a otro lugar más que a un flip-flop en cada salida. ¿Sí? Ahí va, de una. Estaba Q al momento de que vos miraste tu combinación. Bueno, esa tabla no está mal, es una linda práctica, pero les puedo asegurar que es un método muy largo para resolver problemas ¿sí? De todos modos, un buen entrenamiento, un buen refresco de técnicas digitales 1, es válido cuando uno tiene que diseñar circuitos digitales para circuitos integrados, ¿sí? O para FPGAs incluso, hasta cierto punto, pero especialmente circuitos integrados, porque ahí uno debe minimizar esos circuitos y esa es la mejor manera de hacerlo, planteando las tablas, haciendo las ecuaciones, reduciéndolas por métodos un poco más complejos que Carnot y encontrando una ecuación eficiente, ¿sí? En este... Bueno, profe. Quería aprovechar para preguntarle otra cosa. Sí, decime. Hice también el del flip-flop toggle. Bueno. Y lo hice también de más o menos de la misma manera. No me acuerdo ahora bien qué fue el procedimiento que usé. Pero lo que pasa es que cuando activo, básicamente el funcionamiento es que si, por ejemplo, la señal T está arriba, la señal de salida varía entre 0 y 1. ¿Se supone que debería ser por cada flanco? Claro, en realidad lo que tiene que hacer el toggle es que vos ante un pulso en T, ¿sí? Ante un pulso en T, debería cambiar a lo contrario de lo que esté.
¿Sí? Es ¿Solo, decir, ¿Solo con ese pulso cambia? sí, solo con un pulso. Y con el mismo pulso vuelve a cambiar. ¿Está bien? Eso sería el comportamiento de un toggle. De todos modos, traten de hacerlo en un simulador si quieren con compuertas. El toggle funciona bastante bien en compuertas. No funciona muy bien en ladder, porque el ladder en realidad acuérdense que es una secuencia. Vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo. Y entonces cada vez que se encuentra con ese estímulo en alta, cuando uno está apretando, recuerden que la máquina es bastante más rápida que nosotros, vuelve a encontrar el estímulo y vuelve a cambiar, vuelve a cambiar, vuelve a cambiar, vuelve a cambiar en cada ciclo de barrido del PLC, del ladder. Dado que en realidad se trata de un programa. ¿Sí? Claro, porque yo aprieto T, o sea, tiene un alto en T, y cambian la salida cambia 0, 1, 0, 1, 0, 1 al toque. O sea, Sí, eso no está mal, pero no es el comportamiento que esperamos. Ese comportamiento es el que ocurre si uno tiene un clock cambiando todo el tiempo. Eso es lo que tenemos en el ladder. Entonces es lo que debemos evitar y para eso les sugiero capturar el flanco. Ok, profe, gracias. Nada. Bueno, entonces a fin de cuentas decíamos, como solución general estamos recomendando el autoenclavamiento. Les voy a hoy o pronto pegar estas soluciones genéricas. El autoenclavamiento, fíjense que tenemos dos tipos de autoenclavamiento, prioridad de apagado, prioridad de encendido. Los dos son válidos de usar, pueden usarlos combinados incluso. Y acá tenemos ya una sugerencia ya resumida de cómo hubiéramos solucionado cada problema, ¿sí? De cómo hubiéramos solucionado cada problema. Básicamente siempre usando autoenclavamiento, salvo en el estímulo final. Fíjense que se usa todo con M's. Una vez que hagan todos los autoenclavamientos de cada movimiento o de cada ciclo, para distinguir si el movimiento es de un ciclo o de otro, recién se hace una suma de salida, una suma de M's que activen una Q. Bueno, ahora no me queda más tiempo para explicarlo, pero en todo caso en otra clase lo vemos con un poquito de detenimiento. Pueden ustedes después leer este documento y tratar de aplicar el método. Y sin duda un poquito de prueba y error para resolver los casos de cosas como, por ejemplo, esta linda grúa, o antes de la grúa mejor intenten el ascensor de 3 pisos. ¿Sí? El montacarga de 3 pisos o ascensor de 3 pisos, simple, ¿sí? Sin emergencia, sin nada de eso, solo los sensores y pulsadores que ven, y un único motor, esta vez otra vez, yendo hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Este es un interesante caso para ir practicando el autoenclavamiento como solución genérica. ¿Sí? Este caso es un poco más complejo, necesita ya de autoenclavamientos que no dan salidas, autoenclavamientos de etapas o ciclos. ¿Sí? Este es solo de activación para cada movimiento. ¿Alguna pregunta más? Profesor, sobre el ladder le quiero hacer una pregunta. Bueno. Yo tengo instalado el ladder en el notebook y en una computadora viejita, pero la viejita me gustaría, lo instalé porque mientras usted habla y todo, yo ahí estoy platicando, poniendo pruebas, así todo. Sí. El problema es que la viejita no me da error, no sé por qué, en una me anda y en la otra no, y me dice el PLC no me responde cuando quiero hacer la simulación. Compruebo el cableado, no le encuentro la vuelta en la solución al problema. Tenés que configurarlos, vos acordate que aquí en el WinLadder decís, ¿no? Sí. Acá en PLC Selection, sí. Tenés que elegir, por ejemplo, el OpenNet. El OpenNet es simulable. El micro 3, que es el verdadero PLC que tenemos en IQDAR, no es simulable. Pero como el OpenNet se parece mucho, simulamos el OpenNet. ¿Sí? Si yo pongo el micro 3, por ejemplo, acá, fíjense, a ver. Ahí puse el micro 3. Fíjense que me desapareció el icono de simulación, no está activado porque no simula con precisión el micro 3, que es un PLC real. Simular el OpenNet, que no solo es un PLC real, sino que además es simulable. Es suficiente. Me da error también. No sé qué pasará. Bueno, habría que intentar. Después podés mandarme en correo un detalle del error, a ver si lo podemos solucionar. O reinstalarlo si es que lo tengo. Sí, porque dice hasta, incluso dice predeterminado OpenNet, incluso dice, pero no, me da error. Bueno, ya lo de vamos última, para no perder tiempo, y más que una compu viejita, que use el LD micro. Yo la uso en la netbook del gobierno y corre con XP y corre como... No hace falta configurar ninguna de esas cosas, por lo menos para seguir la clase. Es cierto. El LD micro es muy, muy cómodo. Yo no lo he usado mucho tiempo porque lo usamos solo para hardware, pero para simulaciones muy cómodo. Muy chiquitito, la verdad. Bueno, no tenemos demasiado más tiempo. Voy a intentar, vamos a ver si podemos cambiar un poquito de tema.
para que encaren los prácticos de circuito magnético. No tenemos mucho tiempo. Escucho si alguien estuvo resolviendo algo de circuito magnético. ¿Leyeron el capítulo 1, circuito magnético de Fraile Mora? ¿Se pusieron a hacer algún ejercicio típico? El ejemplo. Sí, profe, pero los ejercicios, algunos de los ejercicios, ¿no? Utiliza la tabla. ¿Esa tabla vamos a usarla del libro o usted va a dar tabla de acuerdo al material, digamos? Claro, claro. Cuando aparecen tablas, se dan datos, ¿no? Si aparecieran, por decir, en un práctico, en un parcial, en un final, se dan tablas, bueno, se proveen esos datos. Generalmente no usamos tablas porque es un poquito incómodo proveerlas, más en este medio así, un tanto difícil. Generalmente estábamos usando algo como la ecuación de relación entre B y H. A ver si estaba por acá. Ecuación de B y H. No sé si se me ha pasado, capaz que sí. Bueno, pero hay unos ejemplos en los que estaba resuelto con ella. A ver, acá está. Fíjense, este ejemplo de aplicación del Fraile Mora, casualmente, utiliza una relación entre B y H. A veces se brindan los coeficientes A, B de la relación entre B y H, que es una ecuación de aproximación. ¿Sí? Es un poquito más cómoda, es un poco más versátil. En vez de darte una tabla, con esa ecuación sacas 2 o 3 puntos tranquilos de trabajo, del punto de trabajo del circuito magnético. ¿Sí? En otros casos se da el mu relativo. A ver, por ejemplo, en este se da mu relativo. O sea que hay un punto de trabajo para todos ellos. ¿Sí? Bueno, solo a modo de resumen, en cuanto a esto, bueno, siempre conviene una clase teórica que, bueno, está supeditada un poco a lo que hayan visto con Maximiani. Por ahí no es muy puntual en cuanto a las ecuaciones, así que les sugiero las ecuaciones que aquí tenemos resumidas. Fíjense que aquí tenemos el circuito magnético y su análogo de ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm no es una ley de Ohm, pero bueno, es un análogo de la ley de Ohm, ¿sí? Es lo que llaman de Hopkinson aquí, ¿sí? El análogo de la ley de Ohm y Kirchhoff de un circuito eléctrico y un circuito magnético, ¿sí? Acá conviene a veces usar las letras casi idénticas, B, R e I. B para tensiones magnéticas, R para la reluctancia y es un análogo directo de la resistencia, nada más que en este caso magnética, y una I a la cual le hacen un circulito y es la Φ griega, haciendo de flujo, ¿sí? La I puede seguir simbolizando, pueden ver ustedes acá la corriente y acá una corriente magnética, es decir, un flujo, ¿sí? Así que si se hacen un resumen, acá hay un error, este es un 1 sobre R, 1 sobre R, fíjense que la tienen al paralelo, ¿no? 1 sobre RT igual a la sumatoria de los 1 sobre RT. RI, perdón. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones son las que se aplican, y algunas otras que aquí están también resumidas, por ejemplo, las relaciones entre B, H y flujo, ¿no? B, H y flujo, las tienen, ahí tienen, flujo igual a B por S, ¿sí? B igual a mu por H, no hay mucho más, ¿no? B igual a mu por H, flujo igual a B por S, S siendo la sección. La reluctancia a modo de resistividad, fíjense la reluctancia a modo de resistividad, acá la tenemos, longitud sobre mu por sección, ¿sí? Del circuito magnético. Y a ver si tengo tiempo de mostrarles una resolución. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguien ha hecho algo de ejercicios de esto? ¿Ya? Está muy claro. Profe, no sé cómo se calcula la reluctancia, digamos. ¿Cuándo identifica cuándo está una reluctancia y otra en un mismo núcleo, digamos? De acuerdo, vos decís por la situación geométrica, ¿cierto? Claro, ¿cómo la identifico, digamos? De acuerdo, de acuerdo. Por ejemplo, vamos a... fíjense aquí, espero que lo comprendan aquí, fíjense que tiene unas líneas de guía a modo de flechas, indicando las longitudes, ¿sí? Miren aquí entonces tenemos un circuito de 3 partes. ¿Por qué digo de 3 partes? Fíjense que tenemos una gran longitud lateral derecha, una gran longitud lateral izquierda, ¿sí? Y ambas son, si se fijan ahí, ¿dónde estaba? 700 milímetros de longitud. Desde este punto, da la vuelta hasta este punto. Para ese recorrido tenemos una sección que no está dibujada, ustedes saben, estaría a través de esto,
de 2000 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? La sección, ¿cuál es? Es el corte de esto, ¿no? El corte, y tienen que agarrar la pieza y verla de frente. Vamos a suponer que es de sección cuadrada, este núcleo. ¿De acuerdo? Miren el centro o la columna central, ¿sí? Tenemos una longitud especificada, a ver, de 250 milímetros. Está especificada, fíjense, como una cota, ¿ven? Esta cota es 250 milímetros de longitud media. ¿De acuerdo? ¿Qué sección tiene? Lo dice ahí, unos 4000 milímetros cuadrados. ¿Y cuál es la sección equivalente del entrehierro? El entrehierro, ustedes pueden ver, es puro aire, es más aire hacia los costados que lo que podría significar su sección. Pero como los entrehierros son relativamente pequeños, la sección suele ser del mismo ancho que la sección atravesada de material magnético. Así que en ese caso, fíjense que la sección es de 4000 milímetros cuadrados, idéntica a la sección de la columna central. Como si hubieran hecho un pequeño cortecillo y pasara de largo el flujo a través del aire, ¿sí? No es tan fácil. El entrehierro es un aire, digamos, no hay nada. Claro, el entrehierro es aire, hay un corte ahí, efectivamente hay un corte en el núcleo, ¿sí? El largo de entrehierro, pueden ver ustedes el salto de aire que hay que hacer para seguir el flujo magnético de un lado de material ferroso al otro, es de 1 milímetro. ¿Está bien? Es la longitud de ese salto, ¿sí? La longitud de ese entrehierro. ¿Cuál es la sección? No la estamos viendo porque esto está en vista, no está en corte. Si hiciéramos corte y lo pusiéramos de frente, bueno, ahí veríamos la sección, ¿sí? La sección. Podríamos ver otra figura, tal vez, veamos si en mi práctico de aula. En mi práctico de aula teníamos esto. Ven ahí, aquí he hecho una perspectiva de 3D, ahí se puede notar un poco mejor la sección. Pueden ver ahí la sección un poco ocluida, pero ahí se puede ver la sección propia del propio corte del entrehierro, ¿no? Esa es la sección atravesada. Así que esa sería nuestra sección. Pueden ustedes calcular la sección. Aquí, por ejemplo, ¿qué sección tiene? ¿Sí? ¿Qué sección tiene esta parte, esta culata que está cortada al medio? ¿Qué sección tiene? 2. Sí, 2 por 1. Pueden ver ustedes que tenemos 1 de ancho, 2 de profundidad, 2 por 1, ¿sí? 2 por 1. Esto no sé en qué unidad está, a ver, en centímetros. Bueno, 2 centímetros cuadrados. Guarda con pasarlo a metros cuadrados porque tienen que andar saltando de a dos decimales, ¿no? Si no, hagan la conversión del centímetro cuadrado a metro cuadrado y dejen el 2 y después hagan la multiplicación de factores para que le dé el punto justo, ¿sí? Entonces guarda con los centímetros cuadrados e incluso los cúbicos que por ahí puedan aparecer para transformarlos en metros cuadrados o cosas equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, este otro, miren, este otro no está dibujado en perspectiva. No estoy seguro, pero me pareció que me llegó una pregunta de estas. Sí. ¿Me falta la sección? Vayan haciendo por favor el presente, estamos grabando, así que pongan legajo y nombre completo en el chat antes de retirarse. No es que falta la sección, sino que es un dato implícito en la descripción. Dice, dos ventanas, columnas y culatas de sección cuadrada de 10 centímetros de lado. ¿Qué sección tiene? ¿10 por 10? 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. ¿Sí? Las columnas y las culatas en sección, ¿sí? No las estamos cortando así, estamos cortando asá, al través del sentido del flujo, ¿cierto? Al través del sentido del flujo. Imaginen el flujo como una corriente magnética circulando por el circuito magnético de manera plana. ¿Cuáles serían las columnas y cuáles serían las culatas? Bueno, culata se le llama a estas secciones horizontales, ¿sí? Culatas son estas secciones horizontales, ¿sí? Acá tendrías... podrías decir que tenemos una culata aquí arriba y otra culata acá arriba también, ¿sí? Porque son dos secciones de circuitos distintos. Lo mismo para las culatas inferiores. Una culata inferior a la izquierda, otra culata inferior a la derecha. Las columnas, columna lateral izquierda, columna central, columna lateral derecha. Acá hay simetría, bastante simetría, así que uno se debe aprovechar de esa simetría e incluso considerar que la culata inferior y la superior es la misma por más que tenga un corte. La columna lateral, la central y la otra lateral son la misma en dimensiones a pesar del corte. ¿Por qué? Porque el corte es negligible. Fíjense que el corte o entrehierro está en, ¿qué sería esto? No llega a un milímetro, ¿sí? No llega a 1 milímetro el corte. Entonces podemos considerar, no le van a andar restando menos que 1 milímetro a esa longitud
no hace falta, la precisión no es tan alta en el cálculo. Recuerden que hay una alinealidad muy importante entre B y H que hace que ese tipo de restas que ustedes puedan hacer a la longitud no impliquen mayor efecto. ¿Sí? Hay muchos redondeos de por medio. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Yo, profe, Sí. ¿cómo logra ver el corte, digamos? ¿En qué tiene en cuenta para verlo? No comprendo a qué te referís con lograr ver el corte. Para sacar la sección, digamos. Bueno, para la sección el dato está dado, ¿no? Dice, columnas y culatas de sección cuadrada de 10 centímetros de lado. Aunque yo no te dibuje la perspectiva, es obvio que el corte también te dice la sección, ¿no? ¿Qué sección tiene ahí? 10 por 10. ¿Y qué sección tiene aquí? 10 por 10. ¿Y qué sección tiene acá? 10 por 10. Etcétera. Ah, ¿Bien? perfecto. Bien, bien, Dani, gracias, profe. ¿Se entiende? Bueno, es un dato, ¿no? Es un dato del problema. Bueno, también, si se quiere, es una forma de evitar dibujar la perspectiva. ¿Por qué? Porque hay una cierta simetría, ¿no? En este otro, en cambio, está dibujado, está especificado el espesor, ya que no es, bueno, no es tan simétrico. De hecho, fíjense que tenemos tres secciones muy distintas, ¿no? Esta pieza, esta otra, o sea, dos L's que pueden llamarse simétricas, y una tal culata encima de una sola pieza. ¿Sí? Bueno, pueden considerarlo como tres piezas, pueden considerarlo como una columna, otra columna, una culata corta y una culata larga de una sección distinta. Bueno, hay maneras de interpretarlo. ¿Sí? Todas ellas son equivalentes. En esta otra, fíjense en el ejercicio 2, dice sección circular, y les da la sección. No hay que calcularla, está dada. Y dice que es una sección circular, o sea que no tiene lados. ¿Sí? Tampoco les dice qué diámetro tiene, pero ustedes lo pueden sacar por la inversa del cálculo de sección circular. No hace falta diámetros o radios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, a modo de resumen, no hemos tenido al final tiempo suficiente para ver esto, lo vamos a ver en todo caso en próxima clase. Lean muy poco de cuáles son las ecuaciones principales, esta sumatoria de H por L, igual a la sumatoria de N por I, están aquí especificadas, ¿sí? Háganse un pequeño resumen con ellas. Acá tienen un ejemplo resuelto. Este ejemplo resuelto es suficiente guía de cómo hacer cálculos de reluctancia y de un circuito equivalente. Nunca dejen de hacer el circuito equivalente. ¿Sí? Siempre hagan el circuito equivalente. ¿Qué es el circuito equivalente? Un circuito que parece un circuito eléctrico y es más fácil de pensarlo como un circuito eléctrico. Siempre y cuando ustedes conserven al flujo como corriente, a la fuerza magnetomotriz como tensión y a las reluctancias por resistencias. ¿Sí? Guarda con las unidades, no se dejen confundir. Hagan siempre la solución simbólica al principio. En otra clase los ayudo un poco o les muestro alguna solución equivalente de algunos de estos problemas para tener una pauta. ¿Sí? Supongo que no van a tener inconvenientes, pero si hace falta leerse estos ejemplos, repasar las ecuaciones básicas. Las ecuaciones básicas son de teoría de circuitos y de física. Pero aquí están con unas unidades particulares propias de este ámbito técnico. ¿Sí? ¿Una pregunta más? No, profe. Bueno. Entonces, sí, hace mucho que está todo en V. Lo único que no está en V es lo que les presenté hoy. Este método genérico de solución con autoimplemento ya se los voy subiendo. ¿Sí? Todo lo demás está en aula virtual. Ahora no sé si la tengo a mano, pero... A ver. Oh, no, esta no es. Tanto en 4R1 como en 4R2 están actualizados. Lo único que me queda ahora por hacer es subirles el video y ese documento. TP1 de circuitos magnéticos, TP2 de trafos, TP1 de lab PLC, TP1 lab ladder, el par de videos prácticos de PLC de años anteriores. Bueno, el Fraile Mora se lo han provisto, creo que ustedes mismos, compartido, y si no busquen en internet, ¿no? Fraile Mora. El capítulo 1 del Fraile Mora, circuitos magnéticos. El capítulo 2 o 3, no recuerdo, transformadores. Ya lo vamos a usar
oportunamente. El único que no le subí porque... ok. El único que no le subí porque, bueno, es un sitio oficial. No podemos andar publicando material con copyright sin autorización y sin compra de por medio y distribuyéndolo. Todo lo demás, búsquenlo por afuera. Bueno, profe. Si hay algo más, si no, bueno, los despido y nos vemos pronto. Tienen también mi correo ahí por cualquier cosa. Bueno, acá está este correo, en todo caso ya les voy a publicar el otro correo Gmail para más comodidad. Profe, quería hacer una consulta. Sí, me escucho. Yo recién ahora estoy cursando Técnicas Digitales 1. Bueno, los trabajos estos lo hice con la ayuda de unos compañeros. Quería consultarle si se necesita algún conocimiento más para la materia de técnicas digitales, más de esto de flip-flop y las compuertas. No, por el contrario, esto es, yo diría que una previa a Técnicas Digitales 1, aunque lamentablemente está puesto después. Acá se vería la génesis de las compuertas mediante comportamientos simples de llaves. Así que te basta con trabajar con llaves. Sí, es importante un poquito de la lógica booleana, la vas a estar haciendo casi simultáneamente, pero no hay... es más, creo que lo vas a entender más con llaves que con compuertas dibujadas que no dicen nada. Buenísimo, profe. Muchísimas gracias. Espero que te ayude. Bueno, nos vemos, buenas noches. Nos vemos, profe. No, Felices profe. Pascuas. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe, nos vemos, que le den. Gracias, igualmente. Profe, suerte, buen fin de... Nos vemos, chao Marcelo.